Bueno, buenas tardes, mi nombre es Franco Sosa Yakov. Nosotros somos del grupo 12, encargados de presentar el artículo científico 3b. Bien, el nombre del artículo está expuesto en pantalla y a grandes rasgos se trata sobre la hormona del crecimiento, su receptor y la vía de señalización asociada a dicho receptor. Bien. Para comenzar nos pareció importante definir qué es la hormona del crecimiento. Esto es una hormona polipeptídica secretada por la adenohipófisis hacia la circulación. Esta hormona se secreta en pulsos, lo que significa que tiene picos que van variando a lo largo del día. El pico máximo de secreción sucede durante la noche, específicamente durante el sueño. Esta hormona tiene diferentes efectos en el organismo, que los más importantes pueden ser la estimulación del crecimiento óseo y del cartílago, sobre todo en niños y adolescentes, la estimulación de la lipólisis y a su vez junto con esto ejercer como un contraefecto con la insulina, porque lo que va a hacer esta hormona es aumentar los niveles de azúcar en sangre. Otra cosa muy importante que también es mencionada posteriormente en el artículo es que la hormona de crecimiento estimula la secreción de algo llamado factor de crecimiento símil insulina de tipo 1. Ahora, ¿qué es ese algo, no? El factor de crecimiento símil insulina de tipo 1 es también una hormona polipeptídica secretada por diversos tejidos en respuesta a la hormona de crecimiento. El 90% de las concentraciones del factor de crecimiento símil insulina tipo 1 que se encuentran a nivel del plasma, a nivel de la sangre, son de origen hepático, ¿tá? Y van a tener un efecto autócrino, parácrino y endocrino. Bien, como habíamos dicho, nuestro seminario también habla del receptor de la hormona de crecimiento. Y para dar una introducción queríamos mencionar qué son los receptores asociados a la tirosinquinasa, ¿no? Son receptores de la membrana celular que se activan por diferentes ligandos, como puede ser en nuestro caso la hormona de crecimiento, incluso también los interferones y determinadas citoquinas. Aunque estos receptores no tienen una actividad en sí propia de tirosinquinasa, lo que tienen es que en su dominio intracelular están asociados a una familia de proteínas que se llaman Janus o JAK, que sí tienen actividad tirosinquinasa. Bien. Hola, mi nombre es Franco Revelo y me tocó hacer el seminario 3B de bioquímica y soy miembro del grupo 2. Bueno, el receptor de la hormona GH es uno de los receptores asociados a tirosinquinasa, pero que no tiene actividad tirosinquinasa por sí mismo, sino que se asocia a las proteínas Janus, que sí la tienen. Este receptor se activa por la unión de la hormona GH y bueno, es un receptor de la familia de los receptores de citosina de clase 1 y tiene una cadena de 638 aminoácidos. Bueno, la unión de la hormona GH al dominio extracelular del receptor GHR, que está representado acá en B, da como resultado cambios conformacionales en la estructura de este receptor. Estos cambios, por ejemplo, causan la separación de los doblares VOX1 y VOX2 y de las moléculas JAK2 asociadas a este receptor. Las JAK2 son proteinquinasas de alrededor de 1150 aminoácidos que se activan luego de la unión de GH a su receptor, o sea, el receptor GHR, y juegan un papel importante en el citoplasma en la transducción de señales a través de su asociación al receptor. Bueno, siguiendo un poco con la explicación de la imagen anterior, acá vemos cómo actúan las JAK2 dentro del dominio celular, dentro del dominio citoplasmático intracelular del receptor. Bueno, estas actúan fosforilando múltiples residuos de tirosina que proporcionan un andamiaje para la unión de las proteínas STAT5 y A y B al receptor GHR, que posteriormente van a ser fosforilados por JAK2 cuando se acoplen al receptor. Los STAT, luego de
las proteínas están luego a ser fosforiladas, van a formar homodímeros o heterodímeros que se van a traslocar al núcleo para activar la transcripción génica, como se ve aquí. Victoria Recoba, continuando con el seminario, la unión de la hormona del crecimiento también puede activar a otras vías de señalización como la vía de RK1 a través de la familia de las quinasas SFK. Lo que hace la unión de la hormona al receptor es activar a las quinasas SFK que van a generar una cascada de fosforilación que van a terminar fosforilando a RK1. RK1 se va a traslocar al núcleo y va a fosforilar a moléculas diana y a factores de transcripción que lo que van a hacer es promover el crecimiento y la división celular. Vamos a pasar a materiales y a métodos. Para este estudio se emplearon 3 cepas de ratones. Una cepa de ratones eran salvajes, otra cepa de ratones tenían mutada la secuencia Vox y otra cepa de ratones no mostraban receptor. El experimento, si se quiere volver a realizar, se puede fijar en materiales y métodos donde se detalla específicamente. El experimento consistió en ir observando el desarrollo del depósito de grasas y el crecimiento de órganos en los ratones a lo largo del tiempo. Lo primero que hicieron los investigadores fue una mutación dirigida al receptor. Lo que podemos ver en la imagen A es cómo con una recombinación homóloga del exón 9 se cambiaron 4 prolinas por 4 alaninas, generando una mutación en el receptor. Para comprobar la mutación en el receptor lo vemos en la imagen B, donde se hizo una restricción genómica, donde podemos ver los ratones en wild time, los ratones salvajes y los ratones mutantes, donde vemos que los ratones mutantes tienen menos kilobases que los ratones wild time. En la imagen C podemos ver un Northern blot, donde vemos los ratones salvajes comparados con los ratones mutantes para Vox1, donde vemos que los ratones mutantes para Vox1 tienen un ARN de tamaño normal comparados con los wild type, con los salvajes. En la figura D podemos ver las proteínas. Es un Western blot, de donde podemos ver que la proteína del receptor de los ratones salvajes y los ratones que tienen mutado el receptor para Vox1, el receptor Vox1, son del mismo tamaño en comparación con los ratones que no tienen receptor. Luego lo que hicieron los investigadores, la tasa de crecimiento postnatal y el peso de órganos. En la figura 2A y C vemos ratones a la edad de 2 meses, tanto machos como hembras, que de izquierda a derecha tenemos los ratones salvajes, luego los ratones que tienen una mutación en el dominio Vox1 y luego los ratones que tienen los dos dominios Vox1 mutados. Estos últimos suelen tener un tamaño menor comparados a los salvajes. En las gráficas B y D podemos ver el crecimiento, las curvas de crecimiento, donde vemos que al nacimiento los ratones no difieren en el tamaño del peso independientemente de la mutación. Recién a partir de la tercera semana se logra evidenciar un aumento del crecimiento de la cepa de los ratones salvajes y los ratones que tienen una sola mutación en un dominio Vox, a comparación con los que tienen los dos dominios Vox mutados y a los que no expresan receptor. Esto se logra, queda más evidente a los 2 meses, donde se ve el gran crecimiento de la cepa salvaje y el menor crecimiento de la cepa que tiene ambos Vox1 mutados. Pasando a los histogramas, en el histograma E podemos ver el histograma de peso de los órganos a la edad de 2 meses, donde vemos que las barras negras corresponden a los ratones salvajes y las barras a rayas corresponden a los ratones con mutación. Vemos que el hígado para los ratones con mutación
tiene un menor crecimiento a comparación de los salvajes y que el cerebro de los ratones que tienen la mutación en BOX1 es mucho mayor, tiene un tamaño desproporcional a comparación de los salvajes. Luego en F podemos ver el porcentaje de grasa corporal en ratones de 13 meses, dejando en evidencia que los ratones que tienen la mutación tienen mayor grasa corporal que los ratones salvajes. Lo mismo pasa con el porcentaje de depósitos de grasa, donde vemos que los ratones salvajes tienen mayor grasa subcutánea a los 4 y a los 12 meses. Bueno, muy bien, continuamos. Nosotros sabemos que las acciones de la hormona de crecimiento están llevadas a cabo casi en su totalidad por el clínico tipo 1. En el gráfico A tenemos graficado en viva la cantidad de ARN mensajero transcripto para el factor de crecimiento insulínico en relación con las diferentes cepas de ratones, donde vemos que los ratones mutados prácticamente no transcriben el ARN mensajero para dicha proteína y la cepa salvaje sí lo hacen. Esto tiene que ver con el defecto del receptor para la hormona de crecimiento, ¿verdad? En la imagen B vemos la concentración del factor de crecimiento símil insulínico tipo 1 en relación con la cepa, donde los ratones de la cepa salvaje tienen cadenas normales a nivel de la sangre, a nivel del plasma, y los ratones mutantes prácticamente no tienen niveles detectables en sangre de este factor de crecimiento. ¿Por qué? Porque como no transcriben el ARN mensajero para esta proteína, obviamente no se va a poder seguir llevando a cabo las diferentes funciones que van a dar a esta hormona, ¿bien? Que van a contribuir a formar esta hormona. En el gráfico C lo que vemos es la concentración de la hormona de crecimiento, donde se ve que la cepa salvaje prácticamente los niveles son muy bajos. ¿Por qué? Porque el factor de crecimiento insulínico ejerce una retroalimentación negativa, es decir, que a mayor concentración de este factor de crecimiento, menor va a ser la concentración de la hormona de crecimiento, ¿tá? Y como las cepas mutantes no generan factor de crecimiento insulínico, van a tener como un descontrol, lo que va a llevar que los niveles de la hormona de crecimiento estén muy elevados, de manera anormal. Bien, en la figura tenemos un Western blot para una proteína llamada IGFBP3, donde ratones mutantes prácticamente no se expresa, lo que puede llevar a marcar también los bajos niveles de tipo insulínico 1. Bien, hay una correlación. En la figura E podemos decir que está graficado la tasa de crecimiento de los huesos largos, como son el fémur y la tibia, en las distintas cepas de ratones, donde homocigotos, bien, aquí y aquí, tienen un decremento en la longitud de los huesos largos, en contraposición con los ratones de cepas salvajes y los ratones heterocigotos, bien. Esto es porque la hormona de crecimiento, como habíamos dicho, tiene influencia en el crecimiento óseo y el crecimiento de los cartílagos. Entonces, si los ratones mutantes tienen un defecto en la vía de señalización o en la cantidad de hormona secretada o bien en el receptor, obviamente las funciones llevadas a cabo por esta hormona van a estar desequilibradas. En la última imagen, en la última figura, lo que tenemos es también un Western blot de una proteína que se llama MUP, es una feromona de origen hepático que es secretada por los ratones. Pero, ¿qué pasa? Como habíamos dicho que los ratones mutantes tienen un defecto en la vía de señalización intracelular del receptor, posterior a que se une la hormona, específicamente tienen un defecto en una proteína que se llama STAT5, cuyo blanco, el blanco de la proteína STAT5, es la proteína MUP, ¿tá? Esta feromona que habíamos dicho. Entonces, si no tenemos a la proteína señalizadora STAT5, tampoco vamos a tener expresada a la proteína MUP. Bueno, con respecto a uno de los principales objetivos fue determinar el efecto de eliminar la activación de la señalización de la proteína quinasa JAK2 in vivo
y para esto se estudian y se comparan las respuestas de los principales efectores de la hormona GH, que son las proteínas JAK2, STAT3 y 5 y RK1 y 2, y se compara su activación antes y después de una inyección de hormona GH no primada, que en el estudio se la llama como VGH. Bueno, en esta representación vemos que las barras corresponden a ratones no mutados, a los wild type, y las sombreadas corresponden a los que tienen la secuencia VOX1 del receptor GHR mutada. En A y B vemos que los ratones no mutados muestran una respuesta normal de fosforilación ante la inyección con hormona GH, como vemos. Bueno, y los ratones mutados ante la inyección con hormona GH no muestran ninguna activación. Bueno, con respecto a la C, podemos decir que se deja STAT3 cuando cesa la activación de la proteína. Es decir, que esta proteína es activada en los ratones que sí presentan la proteína quinasa JAK2, y esto nos lleva a decir que en el hígado las quinasas SFK que se activan ante la unión de la hormona GH, tanto en ratones no mutados como mutados, no activan a este factor inductor de transformación, y que solo se activa al estar activado la proteína quinasa JAK2. En AKT vemos lo mismo más o menos que en C, que solo se activa ante la presencia de la proteína quinasa 2, o sea que está únicamente presente en ratones no mutados, y bueno, aquí vemos que se activa ante la inyección con hormona GH. Las proteínas RK1 y 2, como las proteínas quinasas SRC, ambas se activan en ambos ratones y en los mutados cuando inyecta hormona GH, y esto porque estas dos proteínas no dependen de la activación previa de la proteína quinasa JAK2, sino que son activadas luego de la unión de la hormona GH al receptor GHR. Soy Enzo Rosso y voy a analizar la imagen 5, que corresponde al perfil de descripción de ratones transgénicos, que se realizó para demostrar que hay diferentes vías en la señalización de expresión génica hepática por la hormona de crecimiento. Inicialmente se realizó una técnica de microarrays para estudiar la expresión de los genes de los ratones mutados GHR391, GHR569 y GHR doble negativo a las 6 semanas de vida, y se encontró un conjunto de genes hepáticos que fueron alterados y que se pueden atribuir a las diferencias en la señalización de estos animales. Luego se realizó un análisis de matriz Illumina en los hígados de ratones salvajes que estuvieron en ayuno por 4 meses, y se compararon con los perfiles de los ratones mutados GHR VOX1 doble negativo, GHR391, que son los que tienen desactivada la proteína STAT5, y también se incluyeron los GHR doble negativo. De esta manera se pudieron fraccionar los genes cuya expresión está regulada por STAT5, JAK2 y SRC-ERK. Esto podemos verlos en el diagrama de Venn en la parte de la figura 5, donde tenemos 90 genes regulados por la hormona de crecimiento. El 52%, que son 47 genes, están regulados por la parte distal del receptor que señaliza con STAT5. 13 genes, que corresponden al 14%, están regulados directamente por JAK2, y 24 genes, que corresponden al 27%, están regulados por la señalización de SRC-ERK. Los genes regulados por STAT5 fueron identificados como CYP o como genes SPI. Los genes regulados por la señalización de SRC-ERK fueron clasificados el 24% como de función de pequeñas GTPasa y el 12,5% como de función de regulación enzimática. Entre estos podemos encontrar el A1CF o el CDKN1. Y en fin, los genes regulados por JAK2 son los que están involucrados en la transducción de señales, como por ejemplo la esfingosina quinasa 2 o el ACSN5.
podemos ver cómo hay una sobreposición entre la categoría de SHAC2 y los SRC ERK6, pero no en las otras donde hay un 0. Este puede sugerir un fenómeno específico, como los elementos reguladores de SHAC2 y CRC ERK, en uso para estos genes regulados por la hormona de crecimiento. En la parte B de la figura 5 podemos ver un diagrama de las mutaciones en el dominio citoplasmático del receptor de la hormona de crecimiento. Podemos ver los salvajes, los 391 y los GHR, box 1 doble negativo, pero no los GHR doble negativo. Y las Y representan los dominios, los residuos de tirosina, que son los que verán fosforilados por SHAC2. Continuando con la parte de resultados y ya llegando casi hacia el final, me presento, mi nombre es Paula Iringhelli y voy a pasar a analizar las figuras número 6 y 7 que ilustran la verificación de transcripciones reguladas por ERK. Se identificaron por la matriz varios de los supuestos genes regulados por ERK y se verificaron usando ADN cíclico de hígado de ratones GHR doble negativo y GHR box 1 doble negativo en PCR en tiempo real. De todos estos genes analizados, solo GDI2, BNN3 y H2B1 se verificaron como regulados puramente por ERK. Los hepatocitos murinos AML12 se trataron con PD98059 durante 1 hora, seguido de GH1 6 horas, ¿sí? Bueno, ahora en la imagen número T vamos a poder observar que las barras de color blanco, ¿sí?, van a representar a las células tratadas con vehículo y las barras de color negro van a representar a las células tratadas con GH. Los niveles de transcripción normalizados a gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa o GAPDH se expresan como un cambio en el umbral del ciclo en relación con las células tratadas con vehículo, ¿sí? Y bueno, los resultados de este estudio fueron que el GDI2 y BNN3, como podemos ver en la imagen número 7, fueron suprimidos por el tratamiento con GH humana, lo que fue relacionado con una mayor expresión en el hígado de GHR doble negativo, y esta supresión se pierde después del pretratamiento con el inhibidor ERK, ¿sí? Y la respuesta de H2B1 aumentó con el tratamiento de GH humana, relacionado nuevamente con la pérdida de expresión observada en GHR doble negativo en hígado, y esta estimulación también se pierde después del pretratamiento con inhibidor ERK. Bien, y bueno, ahora ya llegando hacia el final de este artículo, voy a dar comienzo a las conclusiones de este estudio, a la parte de discusión, ¿sí? Bueno, de este estudio se puede concluir que JAK2, Janus tirosina quinasa 2, es responsable de la totalidad de la activación hepática de STAT5, que es el transductor de señal y activador de la transcripción 5, por el receptor de GH, ¿sí? Que con SFK, que no juega un papel separado, ¿sí? En ausencia del activador de este STAT5 dependiente de GH, el crecimiento se retarda severamente, tanto en humanos como en ratones con truncamiento del receptor, de acuerdo con su papel clave en la regulación ascendente transcripcional del gen IGF-1, que esto lo podemos observar en este estudio, ¿sí? En el estudio de este artículo. Bueno, continuando con la conclusión, entonces se vio que el depósito principal afectado es el de la grasa SC, con depósitos peritoneales que se ven afectados después de los 10 meses de edad. La pérdida de activación de STAT5 por la hormona de crecimiento causa obesidad, como se observó en los ratones mutados GHR box1 doble negativo y los STAT5B doble negativo, que se volvieron obesos después de los 3 meses de edad. Otro hallazgo clave es que la incapacidad de activar SHAC2 por la receptor de la hormona de crecimiento no bloquea su capacidad de activar SFK o vías que SFK puede iniciar, especialmente la vía ERK en el hígado.